Curiosamente, del Pixel 4a ya prácticamente lo conocemos todo. Conocemos sus especificaciones, de las cuales puedes ver en el video que te dejo en la tarjeta. Conocemos de sus fotografías en el análisis que le hicimos hace solamente unos días. Y hoy te vamos a hablar de su rendimiento y autonomía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnolive Plus. Para empezar las duras pruebas de rendimiento, empezamos con un test de Antutu para saber la puntuación que nos da este teléfono. A simple vista podemos notar que aunque el dispositivo no vaya todo lo fluido que nos gustaría, definitivamente se porta muy bien. Para no alargar este video, vamos a correr el tiempo para conocer el resultado de este test. Antutu nos da una puntuación de 268.971 puntos, por lo cual no está nada mal para un teléfono de gama media. Antes de seguir con el video, me gustaría comentarte algo. El teléfono que tengo en mi mano es un teléfono de preproducción, un dispositivo que aún puede incluir mejoras con respecto a la versión oficial que será lanzada dentro de muy poco. También en el software no cuento con su versión final, o sea, todo lo que verán en el video, si les gusta el rendimiento, si les gusta la autonomía que ofrece este dispositivo, aún así puede ser mejorada cuando sea lanzado de manera oficial el dispositivo. Luego de realizar la prueba de Antutu, puse el teléfono a reproducir videos durante 2 horas sin parar y todo esto se ha hecho con el brillo al máximo y el audio al máximo. Algo que repetí desde el inicio para poder agotar y poner su batería al extremo, la cual cuenta con 3080 mAh. En el caso de los juegos no creo que tengamos problemas. Aquí contamos con un Snapdragon 730, 6 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, que es la versión que yo tengo en mi mano ahora mismo. En este caso me he puesto a jugar durante una hora el PUBG Mobile y aquí sí podemos ver varias cosas. La primera es que el teléfono se calienta un poco, de hecho de todas las pruebas que hice fue en la única que se calentó. La segunda es que por ahora no pude subirle todos los gráficos al máximo como quería en el juego porque me pone que próximamente estará disponible para este dispositivo. Dando un resumen, se puede dar cuenta que el juego es fluido, sin trabas y perfectamente podemos echar unas partidas sin tanto dilema. Otra de las cosas que también probé de su rendimiento fue el usar un emulador de consolas, lo cual necesita de más recursos del teléfono para poder trabajar bien. Después de eso le he hecho 2 tests más y todo esto seguido sin tomar un respiro el móvil. El primero es otro benchmark, el cual me dio una puntuación de 2.544 puntos para el single core y 6.370 para el multicore. Y como dato curioso fue el que se filtró en Twitter hace poco y que compartí sin querer porque no era mi intención hacerlo aún, pero bueno, se me fue. Ya para terminar he puesto el móvil otro tiempo más a reproducir videos. Ya saben, lo mismo de todo, brillo a todo dar y el volumen al máximo. Y en este caso, como me quedé dormido porque la prueba la empecé muy tarde, me desperté cuando el teléfono ya estaba en su 8% de batería, por lo cual el resultado final de todas esas pruebas fueron esta captura de pantalla que están viendo aquí. Tenemos como resultado final 5 horas de pantalla y 19 minutos, lo que indica que tal vez hubiera llegado a las 6 horas de pantalla de uso extremo. Ahora vamos a analizar un poquitico. Este teléfono, después de haber realizado todas estas pruebas que son bastante extremas, me dio una pantalla de 5 horas y 19 minutos de duración. Ahora, en un uso normal, estoy hablando de redes sociales, fotografías, videos, llamadas, SMS, cosas sencillas, cosas que usamos en el día a día, este dispositivo me llegó a dar 7 horas y 30 minutos de pantalla. Recuerda que esto es un teléfono de 3080 mAh y que el software con el que está ahora mismo todavía no es su versión final.
O sea que esto aún puede mejorar para bien, por supuesto. Así que yo creo que este dispositivo sí tiene buena autonomía. No obstante eso, hay que ver su versión final, a ver qué tal el rendimiento. Pero yo te digo, todo lo que yo he hecho en un día de uso normal, sin nada extremo, algo normalito, puede llegar a dar las 8 horas de pantalla. Puede que no fácil, pero sí llega sin problema ninguno. Y de hecho, la captura de pantalla que les estoy enseñando fue una captura de pantalla hecha en un día de uso normal, con 7 horas y 30 minutos de pantalla y 10% de batería que todavía le quedaba al teléfono. O sea que sí iba a llegar sin problemas ninguno. Bueno, estas son las pruebas que le he realizado al Pixel 4a con respecto a rendimiento y batería. Recuerda también dejarme en la parte de los comentarios qué te han parecido estos resultados, si son buenos, si son malos, en fin. Me gustaría saber si te comprarías este dispositivo a la hora de su salida. Recuerda que si este teléfono que tengo en mi mano es un teléfono de preproducción, se comporta muy bien, tiene muy buena autonomía, imagínate la versión oficial cuando salga. O sea, lo más probable es que sea mucho mejor. Me gustaría comentarte también que si te gusta la fotografía, este Pixel 4a lo más probable es que llegue a ser el mejor de su rango de precio. O sea, por $399 no creo que exista un teléfono que tire mejores fotos que este Pixel 4a. Ahora, si valoras otros apartados, también deberías de ver otras opciones en el mercado que existen muy buenas también. Pues nada familia, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, me puedes regalar un like, compartir este video en tus redes sociales y por supuesto suscribirte a este canal si aún no lo has hecho para llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible. Ya sabes que mi nombre es Julio Luzón y nosotros nos vemos en la próxima. Chao, chao.